Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Hoy vamos a estar conversando acerca del Día Mundial de la Población. Y ya se encuentra con nosotros Hugo González, él es el representante de UNFA en nuestro país, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos llegar a los hogares salvadoreños a través de su canal esta mañana. Sin duda, un tema muy importante, el hablar y con énfasis a desarrollar el tema de esta mañana es en la salud sexual y reproductiva en las mujeres. ¿Qué tanto se han avanzado o cuál es el análisis que hacen ustedes como organización en el país en ese tema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las cifras estadísticas que se dan en torno a los embarazos en menores de edad son alarmantes? Yo resumiría de que hay avances y hay desafíos, ¿no? Por ejemplo, en la salud materna, la mortalidad materna que hoy por hoy registra el país es una de las más bajas en los últimos tiempos, algo que coloca al país entre los 3 países con las cifras más bajas en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso es algo a destacar y que es positivo. Sin embargo, como bien dice, también hay algunos desafíos, como por ejemplo el tema de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, que no solo repercute en lo que es la vida de las niñas y las adolescentes en cuanto a las oportunidades que tienen a partir de que se les suscita un evento como este, sino también que pone en riesgo su salud, ¿no? Así es, incluso en nuestro país ya se encuentran en ese momento haciendo los análisis respectivos dentro de la Asamblea Legislativa con el propósito de prohibir los matrimonios en menores de edad. Hay un aspecto que me gustaría hablar también y es siempre abarcando este tema, ¿cómo nosotros podemos hablar de una salud reproductiva saludable en nuestro país? Bueno, todo comienza por la prevención, claro, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del matrimonio infantil, es precisamente eso, es la prevención de situaciones en las cuales se han venido registrando a lo largo de muchos años y que afortunadamente el año pasado, con un trabajo colaborativo en el cual nosotros apoyamos a las instituciones de gobierno, el Ministerio de Salud, al ISDEMU, al CONNA, al INJUVE, al Ministerio de Educación, pues se evidenció cuál era la situación de muchas niñas y adolescentes. Por ejemplo, 3 de cada 4 niñas que estaban estudiando al momento de esta investigación abandonaron la escuela como resultado de la unión temprana o matrimonio infantil, ¿no? Y también el embarazo. Pero en las menores de 10 a 12 años, por increíble que parezca, en El Salvador lamentablemente hay niñas que se están uniendo o que se están casando a los 10, 12 años de edad con personas mayores que ellas, ¿no? Y que eso lo que crea es un ciclo de dependencia, de violencia y lamentablemente de falta de oportunidades para ellas, ¿no? Básicamente lo que las autoridades buscan hacer con las reformas a la ley es que los padres, de prohibir a los padres de familia que de alguna manera también consientan, ya sea las uniones libres o también los matrimonios. ¿Han podido identificar ustedes, ya que han dado acompañamiento precisamente a todas las instituciones involucradas, el hecho de que la mayoría de niñas estén saliendo también de zonas rurales está muy vinculado también con el tema de la pobreza? Por supuesto, hay un rango muy importante de niñas que se ubican bajo esas características, ¿no? Pero más allá de cómo socioeconómicamente se puedan caracterizar, ¿no? Es un hecho que lamentablemente no va a impactar únicamente en las niñas, ¿no? El matrimonio infantil y el embarazo en adolescente tiene una repercusión para toda la sociedad. Y es una deuda que si no se logra hacer algunas acciones positivas de oportunidades, además de por supuesto estas que ustedes han traído a bien mencionar a nivel del legislativo, de fortalecer el marco normativo, pues obviamente la sociedad va a ir acumulando esta deuda que en algún momento va a ser impagable. Nosotros estamos esta mañana en conmemoración al Día Mundial de la Población presentando un documento que se llama El costo social de las uniones y el embarazo en las niñas y adolescentes, que narra
14 historias de niñas representando los 14 departamentos del país. No es que ellas sean provenientes de cada uno de estos departamentos, pero son historias en las que ustedes fácilmente pueden identificar una serie de circunstancias lamentables, ¿no? Así es, justamente eso le iba a consultar. Prácticamente se va a realizar también el foro Avances y Desafíos en los Derechos e Igualdad en la Salud de las Mujeres, ¿no? Exactamente, se van a abordar temas relativos a la salud sexual y reproductiva, la salud materna, los alcances que ha tenido también el país afortunadamente en los temas de planificación familiar, ¿no? Pero también desafíos importantes como el caso de las niñas y las adolescentes, ¿no? Si no recuerdo mal las cifras, el año pasado, dentro de las mujeres que lamentablemente fallecieron por causas relacionadas al embarazo o el parto, 20 adolescentes, si no recuerdo mal, estuvieron dentro de este grupo y 5 de ellas cometieron suicidio, lo cual son historias que detrás hay situaciones de violencia sexual y que lamentablemente por los prejuicios sociales que hay alrededor del embarazo en una niña o un adolescente, pues obviamente la presión social que sienten ellas las conduce a tomar una decisión fatal, como es el caso de estas situaciones. En ese sentido también es importante traer a la mesa un tema que es muy controversial y que genera todo tipo de debates en torno a los embarazos que de alguna manera se generan producto de una violación sexual, embarazos en niñas que aún no tienen totalmente desarrollado su cuerpo como para pues llevar en su vientre un bebé y que de alguna manera también genera complicaciones. Y quiero llegar hasta el punto hablando específicamente de la discusión que hay en torno al aborto terapéutico. No se ha podido alcanzar un acuerdo en ese tema y ya vemos posturas divididas, tanto de organizaciones pro a la vida como de la misma Iglesia Católica, en torno a pues no llevar a la discusión específicamente ese tema y que no se ha logrado un acuerdo. Hemos visto también mujeres que han sido penalizadas por situaciones similares y eso también trae al debate mucho el tema de la desigualdad. Por supuesto, y desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas nosotros somos respetuosos de las legislaciones nacionales, ¿no? Y nuestro mandato lo primero que dicta es que el aborto no debe de ser utilizado como una manera de planificar la familia, ¿no? De ahí nuevamente traigo el tema de la prevención, ¿no? Sin embargo, hay situaciones que se suscitan lamentablemente y que nadie las desea. Las malformaciones congénitas, incompatibles con la vida, por ejemplo, ¿no? Son situaciones de la naturaleza que simplemente se desarrollan. Muchas de ellas a lo mejor se suscitan en embarazos que son planeados y deseados por las mujeres y por las parejas. Por lo tanto, son situaciones que lamentablemente se suscitan. No hablar del tema, en algunos casos es posible lo que está llevando a la situación actual, ¿no? Que muchas mujeres estén falleciendo bajo circunstancias lamentables, ¿no? Como por ejemplo el embarazo ectópico, que es un embarazo que también la naturaleza así lo designa y se aloja un óvulo fecundado fuera del lugar donde debería de estar, ¿no? Y eso lamentablemente no tiene otro final que la extirpación del óvulo, ¿no? Porque de la forma contraria la mujer puede fallecer, como ha ocurrido en 12 o 13 mujeres que han fallecido por embarazo ectópico en el periodo 2011-2015, si no me equivoco, en el caso de El Salvador. O sea, son muertes prevenibles de mujeres que pudieron haber sido intervenidas para poder salvarles la vida y lamentablemente fallecieron. En el caso de las mujeres que han tenido un aborto voluntario o involuntario, sabemos que el aborto voluntario conlleva cárcel, ¿no? Hay algunos casos aquí en nuestro país que se habla de abortos involuntarios y muchas personas hablan de incluso vacíos de ley en nuestro país por la condena de estas mujeres. ¿Usted qué opina desde la perspectiva de la institución? ¿Qué opinión le merece? ¿Habrán vacíos de ley en nuestro país? Mire,
Yo creo que todos los países confrontan situaciones o áreas de mejora, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se acaba de suscitar, que fue ampliamente difundido, de una niña que fue violada, claro, ¿no? Como muchas de las historias en el documento que les estoy haciendo mención hace unos minutos atrás, son niñas que son violadas por padrastros, por sus abuelos, por sus hermanos, y que lamentablemente ellas son las únicas que acarrean consecuencias en esto. Los delitos, tal como está tipificado en el Código Penal, el que tuviese algún tipo de relación sexual con una menor de 15 años está considerado como un delito sexual agravado. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones que se han llevado a cabo aquí en el país, apenas el 10% de las denuncias, o sea, que tampoco son el 100% de los delitos sexuales, de las denuncias, el 10% apenas llegó a ser judicializado. Es decir, hay un 90% de agresiones sexuales contra mujeres, contra niñas y adolescentes fundamentalmente, que no están siendo abordados. Esa no es el deseo de una mujer para llevar a cabo un proyecto de maternidad. O sea, no puede ser que la violación sea el inicio de ese proyecto de vida. Por lo tanto, bajo esa circunstancia y tomando en cuenta las estadísticas que lamentablemente el país registra, ¿no? Muchas de estas mujeres se ven obligadas a cometer suicidio porque internamente no hay compatibilidad del antecedente de una violación y el producto de una violación. Y eso individualmente cada mujer lo canaliza de diferentes maneras, ¿no? Eso no quiere decir de que existan mujeres que no deseen interrumpir su embarazo o que deseen interrumpir su embarazo. Algunas pueden optar o podrían optar por ello, algunas no podrían optar por ello. Y hasta donde yo entiendo, la iniciativa de ley que ha sido presentada precisamente busca eso, que exista una opción a decidir si quiero o si no quiero en circunstancias que son lamentables, que amenazan mi vida o circunstancias donde hay malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Bueno, puede ser la salud mental, cuando hay circunstancias de trata, es decir, cuando han habido mujeres que han sido víctimas de trata, claro, y tienen circunstancias como situaciones claras que vulneren la vida o la integridad de una mujer como tal. Sobre todo porque si hablamos de agresiones sexuales es un tema muy silencioso del que a veces las mujeres pues se niegan a hablar. Hay sus registros porque las mujeres no denuncian por miedo al estigma, vergüenza de lo que puedan decir pues las autoridades o las familias, o incluso porque las mismas autoridades a veces no proceden tal cual en contra del victimario. Hay circunstancias en este documento de las historias que les estoy contando, por cierto, son niñas, 14 niñas valientes y adolescentes que, por supuesto, utilizando toda la seguridad para ellas, ¿no? Cuentan sus lamentables sucesos, ¿no? Hay niñas, por ejemplo, que fueron violadas, tuvieron un embarazo y están amenazadas de muerte por las circunstancias en las cuales viven. Hay otras niñas que fueron expulsadas de su hogar o niñas que huyeron de su hogar precisamente porque sus familiares más cercanos, en el ámbito donde se supone debe ser el ámbito protector de esas niñas, es donde se suscitan ese tipo de situaciones. Por lo tanto, si fuésemos acordes a lo que la normativa nacional establece, ¿no? En el año 2015 hubo aproximadamente 1.444 niñas menores de 15 años que fueron embarazadas. Fueron 1.444 delitos sexuales los que hubo en ese caso. De ellas, lamentablemente, no hay Claro que sí, es un tema que es importante analizar, sobre todo desde esa perspectiva. Llegamos a las 7:16, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero los vamos a dejar con un video siempre sobre este tema, sobre este Día Mundial de la Población.
Me fui de la casa a los 13 años. Me fui con el que hoy es mi esposo. Él ahora tiene 46 años y yo 18. A él lo conocí cuando yo tenía 9 años. Él nos acompañaba a mi prima y a mí cuando nos mandaban a traer agua al río. Cuando él iba a la iglesia nos invitaba y nos llevaba en su carro. Nos regalaba churros y nos compraba pupusas para cenar. Era bien atento con nosotras, pero yo pensaba que solo éramos amigos, nada más. Mis 2 hermanas mayores que yo se acompañaron a los 13 años. Huyeron de la casa. Mis hermanos abusaron de mi hermana mayor y también trataron de abusar de mí. Mi otra hermana se salvó porque se acompañó rápido. Cuando mis hermanas se fueron, solo yo quedé de hembra en la casa. Entonces fue que mis 2 hermanos trataron de abusar de mí. No lo lograron porque yo me resistía y luchaba para que no me maltrataran. Un día me pegaron tanto en casa de mi tía que le conté a él, entonces me dijo, ya no aguanto que estés sufriendo en esa casa, vámonos. Acompañémonos ya. Así que me fui con él. Después que nació la niña, yo seguía con el interés por los estudios. Pasé un año soñando que volvía a la escuela. Me acordaba de los momentos que pasaba con mis amigas. Me encanta hacer los dibujos de los libros. Me gusta copiar cuentos. Mi vida es él y mi hija. Lo que más me ha dolido en la vida es que mis hermanos hubieran querido abusar de mí. Nunca me trataron como a una hermana. Gracias por continuar con Central de Noticias al amanecer. Esta mañana estamos abordando un tema muy interesante en torno al Día Mundial de la Población con el doctor Hugo González. Él es representante del Fondo de la Población para las Naciones Unidas y por supuesto estamos hablando sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Así es, antes de continuar nuestro segmento de la entrevista vamos a ir con una nota que nos ha preparado el periodista Luis Alberto López. Recordemos que en nuestro país, como muchos otros, está sufriendo una transición demográfica donde la mayor cantidad de habitantes tiene entre 15 y 65 años de edad. Según las estimaciones y proyecciones, la población de El Salvador para este año 2017 es de más de 6.500.000 habitantes, partiendo del último censo de población del año 2007. Se dice que estamos en una transición demográfica, que venimos de los años 50 de una alta tasa de nacimientos y de mortalidad, y pasamos a los años 90 a una alta tasa de nacimientos y baja tasa de mortalidad. Nos encontramos en la etapa llamada bono demográfico, donde hay una amplia población entre 15 y 65 años de edad, potencialmente activa. Estamos atravesando una etapa de bono demográfico, porque tenemos una mayor cantidad de gente en estas edades poblacionales comparada a los menores de edad, que son potencialmente inactivos, o a los adultos mayores también. Por lo tanto, se dice que es una ventana de oportunidad demográfica, ¿verdad? Porque no hay tanta presión por algunos servicios sociales como de salud, de educación o incluso pensiones, porque no hay tantos adultos mayores todavía. Esta etapa de fuerza laboral debería aprovecharse, creando las condiciones adecuadas para su desarrollo. No es algo automático el aprovechar el bono demográfico, sino que deben de crearse las condiciones adecuadas para que por medio de educación y fuentes de trabajo decente pueda aprovecharse todo este potencial que la población representa. Pero la etapa del bono demográfico va en ruta a su finalización.
lo que implica que en los años 2030 o 2040 habrá más población adulta mayor, y esto traerá implicaciones fiscales y de atención en salud. Entonces estamos ante también una etapa de envejecimiento poblacional en la que, si bien ya es difícil ahorita proveer de servicios sociales como pensiones o servicios de salud a los adultos mayores, en esta etapa posterior puede ser un reto mucho más grande para nuestros sistemas. Para el año 2040, según las estimaciones y proyecciones de población, serán más de 7.700.000 habitantes en el país. Y la mayor cantidad estarán entre los 35 y 65 años de edad. Para Central de Noticias, Luis Alberto López. Bien, gracias a Luis Alberto López por esta información, y estamos hablando acerca del Día Mundial de la Población y continuamos conversando con Hugo González, representante de UNPA en nuestro país. Es un tema bastante importante, el tema del bono demográfico, ¿no? Sí, y es una ventana de oportunidad única que no se repite en la historia demográfica de un país. Es un motor que, bien canalizado con las condiciones de oportunidades, puede darle un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo del país. Vinculando este tema del bono demográfico con el embarazo adolescente, si precisamente el embarazo en adolescente, en lugar de convertirse en un bono demográfico, amenaza a este bono y más bien se vuelve un pagaré demográfico, ¿no? Las niñas que transitan por una unión o la maternidad de manera temprana y a veces forzadas, ¿no?, abandonan sus escuelas de entre el tercer grado y el sexto grado. Eso lo que la deja en un estado de vulnerabilidad, porque una persona con una escolaridad entre 3 y sexto grado, pues obviamente no va a encontrar oportunidades para insertarse en el mercado laboral de una manera como lo haría una profesional como ustedes, periodistas, ¿no? Y eso les coloca, por supuesto, en una desventaja porque no encuentran un empleo en el sector formal, se engrandece el sector informal, no tienen los ingresos suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas, no son en muchos países protegidas por los sistemas de protección social porque simplemente los esquemas no les cubren, y por lo tanto llegan o transitan en una condición durante su vida productiva no necesariamente en las mejores condiciones de aporte a la economía del país. Nosotros estamos por finalizar un segundo capítulo del documento que estamos presentando hoy, que está precisamente enmarcado en el costo económico del embarazo en adolescente, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es comparar las 25.000, un poquito más de 25.000 niñas que fueron embarazadas en el año 2015, cómo ellas, si hubiesen postergado su fecundidad hasta los 24 años o más, se hubiesen insertado como población económicamente activa a lo largo de sus 40 años de vida productiva, y cuál habría sido su ingreso, y a partir de ese ingreso, cuáles hubieran sido los tributos, tanto por el lado del consumo, como es la vía indirecta, que es el IVA, ¿no?, o el ICR, que es el directo sobre la base de los ingresos. La diferencia entre estos dos grupos de edad en esos aportes de tributo, por ejemplo, ¿no?, solo por el efecto de la fecundidad, las otras condiciones de acceso al mercado laboral, etcétera, quedan iguales, ¿no? Y la diferencia son de aproximadamente 260 millones, si no me recuerdo mal, de aportes que el Estado deja de percibir de estas 25.000 niñas. Es decir, a eso nos referimos entonces cuando hablamos de que es una deuda impagable, ¿no? Una deuda que socialmente afecta al país. No es un tema que solo afecta a la niña del área rural o al adolescente del área rural, sino que es una situación que repercute en toda la sociedad. Por lo tanto, le felicito por dar este espacio, porque es una forma de llevar
y de sensibilizar a la población sobre esta situación. Y en lugar de criminalizar, penalizar a las niñas, que a veces se obvia las historias y los antecedentes que hay detrás, ¿no? Por las cuales, por ejemplo, cometen suicidio o por las cuales se van de sus casas, como el video que vimos, que estaban siendo abusadas en su hogar, ¿no? Se debería de promover una cultura de búsqueda de oportunidades a la mujer, porque de eso se trata, oportunidades para las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Y ya haciendo un análisis en torno pues a los costos económicos, costos sociales, como usted muy bien lo apuntaba, en torno a los embarazos en adolescentes, ¿cuál es el análisis que hace el Fondo de Población de las Naciones Unidas en torno a las medidas de prevención que se están tomando desde los hogares, desde las mismas instituciones involucradas, hablemos de la escuela, para prevenir que más niñas estén pues incrementando la tasa de embarazos en niñas y adolescentes, y de alguna manera ya con los documentos que ustedes han ido preparando, 2 preguntas en una, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen al Estado como tal, a las instituciones involucradas y a las familias, por supuesto, para evitar que esta problemática siga pues generando más y más y más niñas cada vez embarazadas? El conocimiento es empoderar, ¿no? Y ese conocimiento debe de venir primariamente del seno de donde los hijos y las hijas crecen, ¿no? Lamentablemente no todos los hogares tienen ambientes positivos, como lo veíamos hace unos minutos atrás en el caso de esta historia. ¿Qué conversación sobre los temas relacionados a la prevención puede suscitarse ahí cuando la misma niña está siendo agredida por circunstancias de violencia sexual? Sin embargo, existe un consenso de que es ahí donde debe de procurarse que los hijos y las hijas obtengan información. Ahora bien, para que eso se suscite, obviamente los padres, las madres, cuando hay papá y mamá en el mismo hogar o cuando solo son hogares monoparentales, ¿no? Deberían de tener las herramientas. Y ahí es la importancia de las escuelas para padres o tutores, que la incorporación de estos temas les brinden las herramientas para que puedan conversar con sus hijos y sus hijas al respecto de esto. Luego, el Ministerio de Educación o los ministerios de educación, las escuelas, los institutos son el complemento de esta conversación que se suscita en estos hogares, brindándoles también herramientas. Lamentablemente, el no hablar de estos temas es lo que tiene, en este caso me voy a referir a El Salvador y específicamente a las niñas y adolescentes, en las circunstancias en que hemos revisado a lo largo del documento de maternidades, uniones tempranas, o en el mapa de embarazo en adolescentes, o en este caso el costo social de las uniones y el embarazo temprano. Si no se conversa, no hay información, y si no hay información hay desconocimiento y hay riesgos que se asumen. Lamentablemente son las niñas y adolescentes las que con mayor frecuencia asumen las consecuencias de esa desinformación, ¿no? Las instituciones del gobierno, a partir de la investigación que este grupo de instituciones hizo en el año 2015, han decidido en el Gabinete Social desarrollar una estrategia nacional multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes. Y en eso se está trabajando. Afortunadamente hay mucho compromiso y ojalá que sea acompañada esta estrategia por los diferentes sectores, porque como les decía, al final son salvadoreñas y salvadoreños los beneficiados. Un tema bastante importante, y le agradecemos a usted, Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, estar con nosotros aquí en el set de Central de Noticias y hablar de temas que son bastante sensibles y es necesario concientizar a la población. Gracias. No, gracias a ustedes, y con muchísimo gusto en cualquier otro momento. Si me invitan, estaré aquí acompañándolos. Claro que sí, la invitación queda para próximas ocasiones también. Muchas gracias. Sin duda vamos a estar a la espera también de los resultados que den las acciones que se están tomando desde las mismas instituciones vinculadas al gobierno y otras organizaciones no gubernamentales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Con esta información vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos.